sea, yo creo que el artista en realidad, eh, el oficio que escoge para crear o decir algo es un medio, pero el propósito de cada quien se va moviendo distinto. Y eso va Entonces, muy en la línea del artista que cuando te habla a profundidad te menciona que cada obra que hace es una parte preciada de su vida, vamos. Y que sobre todo vos tal vez lo ves como un dibujo lindo, pero vos lo pintaste tratando de mandar un mensaje, una reflexión. Por eso dicen, nunca te perdás cuando un artista, lejos de vender un cuadro o está en su galería, te explique qué lo motivó. Cualquiera desde afuera pudiera decir, qué casaca la que me está tirando ahorita el cuate, de que él pensó pero sí hay que evaluarlo porque ustedes parten de una idea que al final la transforman en una realidad, en un cuadro. ujú, Cuando vos vendes, ahí voy hilando, cuando vos vendes una pieza, digamos, muchas veces es a través de galerías y tal, pero otras que de repente vos compras, que te pueden comprar en directo, vos sí te das a la tarea de explicarle, mira, este cuadro para mí representó o se motivó de tal, o la raíz bajo la cual lo hice fue este, déjame explicarte, le contás un poco la historia, o permitís que cada quien saque sus conclusiones. Porque es muy diferente lo que yo puedo interpretar de un cuadro, que puedo decirte qué dibujo más lindo, pero no encuentro de repente los principios, valores, verá, y lo más entrañable que dejaste digamos, en ese cuadro. yo creo que depende de dos vías. Depende de la personalidad del artista, que sea alguien que pueda, pues, expresar con palabras lo que pinta, porque hay unos que son muy intelectuales y muy introspectivos, pero no logran expresarle a las Mm. personas lo que pintaron. Entonces ellos se abstienen de hablar, se abstienen de estar, se abstienen de figurar. Ellos dejan que la obra sea la que figure. Ya. Esa es una vía. Y luego está el artista, que yo me considero alguien que a mí me gusta tratar de platicar, tratar de dialogar, tratar de expresar con palabras, porque mi obra, si no es el 100%, casi el 100% de mi obra surge antes de una palabra, de un texto, antes que un boceto. Para mí primero Mm. viene el texto, la imagen, la Ya, ya, frase. ya, ya. Esa frase me genera la imagen. Entonces yo sí creo que como origen de todo está el sonido, antes que la imagen, antes que el video, antes que el performance, antes que la pintura, el sonido o la palabra. Entonces, saberla expresar creo yo que también es muy importante. Pero también está la vía del que consume la obra. No solo la consume, hay gente que la consume económicamente porque está adquiriendo algo que para ellos representa una inversión. Muchas veces no les Ujú. interesa tanto el contenido, sino la parte externa de lo que está adquiriendo. Saben que es importante, saben que vale, saben que tiene un mensaje, pero ellos van a lo seguro, dicen, yo estoy comprando y adquiriendo esto Como una porque no inversión. hay pierde. Y luego está el coleccionista, que adquiere porque él quiere, le llamó la atención lo que está comprando, pero quiere saber más, Y lo quiere apreciar lo quiere durante su vida. apreciar. Ajá. Hay un autor, un crítico de arte, que él habla en el libro y dice, todo artista debería de aspirar a ser un pintor de alcoba. Entonces dice, el coleccionista primero compra una obra que sabe que es de un artista famoso, que le gusta y la quiere tener en su sala porque quiere que toda la gente que llega a su casa vea la obra y diga, wow, vos tenés Un cuadro de tal y este tal. cuadro, wow, sí, mira, que no sé qué, pero este coleccionista llega a amar tanto la obra, o la obra lo llega a cautivar tanto, que dice, me voy a llevar ese cuadro a mi alcoba, porque lo quiero ver antes de dormir, porque lo quiero ver cuando me despierte, y se convierte en algo más íntimo, más personal. Entonces, el artista tiene esa forma de llegar, depende mucho de la vía, de qué querés, pero
a mí me gusta mucho tener esa, sobre todo si estás vivo y sos accesible. Creo yo que debe existir ese diálogo, porque el pintor es uno de los artistas que muchas veces no logras platicar con él. Correcto. Vas a una Lo galería, a compras en un algún lado y museo, nunca lo conoces. no es como el músico, ¿ah? No es como el cantante que vas a su concierto, lo ves a él o lo ves en videos, o el escritor también es muy como hermético. Te llevé a lo personal para que me hablaras un poco de qué es lo que te motiva, qué es lo que tratas de trasladar en tus obras. Te llevo a lo profesional. En lo profesional, yo asumiría que hay, digamos, temas de vivir cómodamente, de tener el prestigio, el reconocimiento, como bien decías, como los antiguos maestros, un tema de me convertí en el referente sin tener, eh, pues, o estar en el ojo público. Cuando decidís crear tu arte, digamos, buscas que los precios de tus cuadros incrementen por la calidad de tu trabajo, por el reconocimiento. O sea, ¿cómo definís esa parte entre el arte, la pintura y la posibilidad de hacer negocio y una vida alrededor de la misma? O sea, sin violar lo que creo yo que debiera de ser el principio de ser artista, que no es necesariamente su fin no debiera ser, para mí, pues no debiera ser solo volverte millonario o obtener dinero. O sea, ¿cómo se manejan esas dos? ¿O hay un límite para vos decir a este le vendo y a este no le vendo? Fíjate que el tema de los precios muchas veces no los maneja el artista. O sea, el artista no tiene el control de eso, porque como artista creas algo y tú puedes estar influenciado por cómo el mercado o otros venden y te ingieren en tu pensamiento a la hora de vender y te dicen, no, vende caro. Pero al final de cuentas, si pones un precio caro y no se vende, no vale eso. Y si pones un precio barato y se vende, si se vendió, no necesariamente vale eso. Es muy curioso porque los grandes maestros, yo me recuerdo que uno de mis primeros trabajos, el primer año de la escuela fue trabajar en Galería Ríos con el maestro Roberto y aprendí mucho con él. Y él tiene enmarcado y una vez me llamó el del enmarcado, Jonathan, venga a ver, un Goiri del 60. Dice, miren, cuando lo volteé tenía la ficha técnica, 15 quetzales. Tenía el precio ahí, decía 15 quetzales. Un dibujo que hoy Wow. lo quieres adquirir y no va a valer menos de $6,000. Imagínate el- la cantidad de precio que ha aumentado y no es el dinero en realidad. Y a veces las galerías, las subastas, las fundaciones van colocando los precios y los precios van aumentando. Entonces creo yo que uno de los grandes problemas es que cuando estudias arte no te enseñan finanzas. El artista por lo regular no lleva clases de finanzas, ni de salud financiera, ni de cómo llevar negocios, ni cómo hacer negocios. Los que llevan ese tipo de conocimientos son los galeristas, los marchantes. Ellos sí saben de negocios, saben de vender. El artista, una gran mayoría de artistas consolidados lo aprenden en la marcha. Y es bien complejo porque puedes llegar a pasar una gran etapa de tu carrera donde nunca ves el fruto económico. Otros lo ven, Que no necesariamente es éxito, ¿verdad? que no necesariamente es éxito vender. Y, pero es complejo porque, por ejemplo, muchos críticos de arte en México, hay uno muy interesante, él habla y dice, el precio y el valor no están ligados al éxito del artista, pero sí que influye mucho que un artista bueno venda caro. ¿Verdad? O Obvio. sea,
Es algo, por ejemplo, yo te lo digo personalmente, cuando yo entré a la escuela, yo quería ser profesor. Yo, o sea, eso creí yo que iba a ser maestro de pintura, porque eso pensé yo, dije, voy a dar clases y de eso voy a vivir. ¡Qué felicidad! Luego entro a la biblioteca y empiezo a leer las biografías de los artistas y empiezo a ver exposición, 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 exposición. eh, y es buscar las exposiciones y que el tema de las exposiciones era crear un tema, un lenguaje y que el artista se diferenciaba del otro a partir de su propio lenguaje. Fue un universo que se abrió para mí y cuando se abrió ese universo, se abre el universo de yo quiero adquirir eso único que tenés. Y eso único que tenés, nos guste o no a los artistas, tiene un precio. Y por muy romántico que uno lo quiera ver y decir, no, yo no soy un artista comercial o yo no soy comercial, siempre hay un comercio del arte. Y yo creo que hay que saber tener esa capacidad de saber, de tener satisfacción, de esa satisfacción de, que yo creo que es la gran diferencia de otras profesiones, donde en esas profesiones que ejerces es muy importante en qué carro te ven, qué ropa llevas, en dónde vivís. En la profesión del arte muchas veces no es tan importante qué carro tenés, cómo te vestís, pero la obra se abre camino y eso no lo podés evitar. Ahí me abriste la puerta para algo, porque si te vas a los artistas más contemporáneos, más antiguos, que han tenido un renombre a nivel mundial, siempre parten de conflictos sociales en sus países o acontecimientos políticos que pudieron haber vivido durante su infancia, durante su juventud. Muchos de ellos pueden ser personas que vivieron, por ejemplo, en el interior de sus países, entonces te pintan paisajes lindos y a la gente le gusta eso. Y otros, pues, más ligados a, como te digo, temas revolucionarios, entonces tenés artistas que te dicen llamarse revolucionarios y su obra es mucho más revolucionaria. Abiertamente te dicen por dónde va, digamos, su gusto político, aunque no vivan así. Y mucho eso lo plasman en sus obras. ¿Hay algo de eso en tu época, porque sos joven? ¿Hay algo de la época que haya cachado tu atención y que digamos que sobre eso, digamos, plasmes parte de tu arte? O sea, ¿hay algo de eso? Fíjate que es bien interesante porque hay una maestra guatemalteca que vive ahora en Costa Rica, Marcela Valdevellano. Ella es una erudito y no solo fue artista, ejerció arte, estuvo en la Bienal de Sao Paulo, ganadora de la Bienal de Sao Paulo, sino también se dedicó a la parte académica. Y ella tiene una frase muy linda, dice, el dibujo no miente. Recuérdense de seguirme en todas las redes sociales del podcast El Confesionario con Veneno. Además, las personales, me podrán ver clips, hay cortos y obviamente la entrevista principal en donde usted se va a volver más inteligente. Eso no hay duda.